anunciando los puntos fundamentales del gobierno: neutralidad exterior, unidad nacional, preámbulo de la unidad árabe, prohibición de los partidos políticos, evacuación de las bases militares británicas y estadounidenses, explotación de la riqueza petrolera en beneficio del pueblo. Con su llamada Revolución Verde, Gaddafi nacionalizó la empresa privada, incluyendo la tierra, la industria petrolera y los bancos. Solo permitió los pequeños negocios familiares. Pero no todo parece color de rosa en el país árabe. Gaddafi ha sido objeto de varios atentados, principalmente por parte de Estados Unidos, país con el cual ha mantenido una relación de ataque y contraataque. Pero también al coronel se le acusa de varios asesinatos de oficiales y disidentes libios, además de sendos atentados, uno en Berlín y otro contra un avión en la extinta Panam, donde murieron unas 270 personas. Muchos acuñan al líder libio el haber implantado un esquema represivo que vigila el comportamiento cívico y social, que se extendió a los ámbitos político y sindical. Así se prohibió el derecho a la huelga, se impuso una férrea censura informativa y se codificó la pena de muerte para los delitos tipificados como contrarrevolucionarios. Antes los periódicos pertenecían al régimen, no había medios libres bajo Gaddafi. Si un periodista dijera la verdad, podría desaparecer para siempre. Gaddafi y su familia aseguraban que no aparecía más. Volvamos a los hechos que han dividido al país de manera radical y que han provocado pronunciamientos tanto de distintos gobernantes como de órganos internacionales. A diferencia de los otros países árabes donde se han visto protestas, en Libia las cifras económicas son positivas. Entonces, vale la pena preguntarse, ¿en qué momento se desvió la política de Libia que ocasionó tanto descontento? ¿Qué pasó con la repartición equitativa de las riquezas y el poder para el pueblo? ¿Por qué Gaddafi culpó a Osama Bin Laden y a la red terrorista de Al Qaeda por la ola de violencia que se vive en la nación africana? La crisis en Libia es muy compleja, pero en principio creo que se remonta a la falta de participación del pueblo en el poder y en la toma de decisiones, lo que está en desacuerdo con lo que decía al-Gaddafi, que era el creador de una nueva teoría de gobierno en el mundo. Y para demostrar lo cierto de sus principios, ha cargado la responsabilidad de las actuaciones contra su régimen a factores externos como el radicalismo islámico. Él sabe que Occidente, en general, tiene un gran problema con la corriente islámica radical, en especial Al Qaeda y Osama Bin Laden. Recordemos que los focos de las manifestaciones a favor se han concentrado en la capital, Trípoli, mientras que la ciudad de Bengasi, al noreste, y otras ciudades del interior han sido tomadas por la oposición. Ahí es importante marcar cómo se construye el régimen político del país, que tiene una estructura de clanes. De hecho, si bien Libia hoy en día es un país petrolero y forma parte del concierto moderno de las naciones, de hecho, su base tribal, clánica, de raíz beduina, esa es la raíz efectiva del país, hace que el poder esté distribuido en aproximadamente 200 clanes. Hicimos la revolución porque queremos cambiar algo en el país, queremos nuestra libertad. No teníamos armas, pero Gaddafi vino aquí con armas pesadas para dispararnos. Somos pacíficos, no tomamos órdenes de extremistas. Durante los primeros días de manifestaciones, algunas cadenas internacionales hablaban de masacres y hechos de extrema violencia, lo que fue desmentido por el hijo del líder libio, quien invitó a periodistas a verificar los hechos. Periodistas extranjeros, libios y diplomáticos, adelante, entren, crucen y pasen. ¿Dónde están los bombardeos? ¿Dónde está el asesinato de centenares o miles? Los grandes medios internacionales fueron cuestionados sobre el papel que han jugado en estos sucesos. Inclusive, el propio Gaddafi desmintió el rumor que circuló en medios sobre su huida del país con destino a Venezuela. En los primeros días se hablaba de unos 20 fallecidos en las revueltas, además de cerca de 100 personas heridas. La confusión sobre los hechos era cada vez más evidente.
El aeropuerto de Bengasi, la segunda ciudad en importancia, fue cerrado tras su ocupación por parte de manifestantes opositores, quienes además habrían ocasionado incendios en comisarías policiales. En los días posteriores, el terminal se abarrotó de personas que deseaban salir del país. En informaciones publicadas el 2 de marzo, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, estimaba que de Libia salían unas 2.000 personas cada hora y calificó la situación como desastre humanitario. Hay una desestabilización general en la región. Por supuesto, en esa desestabilización todos tratan de meter mano, el imperialismo norteamericano trata de hacerlo también. Ahora, la realidad es que la desestabilización de la región en general no favorece a los poderes establecidos ni de Estados Unidos, ni de Israel, ni de Europa. Después se abre un compás muy amplio donde yo creo que lo que hay que hacer es apostar efectivamente a la creatividad y a la movilización de los pueblos de la región. Paralelo a la situación de violencia que se vive en algunas ciudades de Libia, la comunidad internacional se ha pronunciado de manera más radical sobre este país. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votó en forma unánime imponer sanciones al líder libio Muammar Gaddafi, a sus 5 hijos adultos y a sus principales colaboradores. La Unión Europea, Estados Unidos e Italia anunciaron que también aplicarían medidas similares. La congelación de los bienes, la prohibición de venta de armas y la salida del país del mandatario son algunas de las medidas que incluyen las sanciones. A juicio del órgano internacional, las acciones estaban dirigidas a deplorar la grotesca y sistemática violación a los derechos humanos, incluida la represión contra manifestantes pacíficos. Gaddafi acusó al organismo mundial de tomar decisiones sobre la base de reportes de prensa y declaró que una comisión de la ONU debería investigar la situación en su país. A la capital de Libia llegó una comisión de la Unión Europea el 8 de marzo. La misión técnica declaró que no había constatado indicios de combates ni bombardeos en esa ciudad, por lo que solicitó el despliegue de un equipo independiente para evaluar la situación y determinar responsabilidades. El líder libio también dijo que la congelación de activos es un robo e insistió que esos fondos no son de su propiedad, sino de la población. También escuchamos informes sobre los bancos, los activos. Y mis activos son activos de la gente en Libia. Nadie tiene el derecho ni la autoridad de poner sus manos en estos activos. Es un robo, lo que están haciendo es un robo, eso es propiedad de la gente de Libia. Los balances los balances bancarios de algunos individuos libios es otra cosa, eso es algo diferente. قلت لهم جيبوا لي حتى $1,000,000 قلت له والله انا رصيدي القيم والشعب والمجد. Ojalá tuviera en mis manos yo ese dinero. مش الدولار الامريكي المصرف اللي مع العمله المحروقه. Mi verdadero crédito es la gloria de la gente. No tengo activos, no tengo dinero. Y de verdad que no me siento orgulloso de tener dinero americano, de tener dólares. Más allá del tema de derechos humanos, los analistas hablan sobre otros factores que motivaron las sanciones. Considero que Occidente está preocupado por lo que sucede en Libia por 2 motivos principales. El primero de ellos es que es un enclave rico en petróleo que exporta a países del mar Mediterráneo. Hay quien dice que este suministro se podría cortar y Estados Unidos tendría que apoyar la carencia utilizando sus reservas estratégicas. En segundo lugar, el uso de la fuerza por parte del régimen represivo de al-Gaddafi contra la población puede provocar un aumento de la migración hacia los países europeos del mar Mediterráneo, especialmente hacia Italia y Francia. A Gaddafi, quien tiene 42 años en el poder, se le ha tildado de asesino, terrorista, represor, dictador y tirano. Pero no es sino hasta finales de febrero cuando se pronunció la ONU al respecto y su país, que todo este tiempo formó parte del Consejo de Derechos Humanos, fue expulsado.
Algunos analistas que han escrito sobre el controversial líder árabe afirman que el rechazo recibido por la comunidad internacional está relacionado más con el poder que va perdiendo que con un tema de defensa de derechos humanos. Lo cierto es que Muammar al-Gaddafi ha perdido el respaldo de parte de la comunidad internacional y de sus principales líderes militares. ¿Estará dispuesto a renunciar a su liderazgo o se aferrará al poder? Considero que al-Gaddafi se aferrará al poder y que llevará a cabo una serie de contraataques, como ha hecho anteriormente, haciendo uso de la fuerza para reafirmar así que es un líder histórico para el pueblo libio y que éste le quiere. Todo esto indica que está aferrado al poder y a sus viejas fórmulas. A lo largo de estos 42 años al frente de Libia, Muammar al-Gaddafi ha salido airoso de varios atentados en su contra e intentos de golpe de Estado. ¿Será este nuevo capítulo el que acabará con la Revolución Verde? No hay manifestaciones en la calle, en absoluto. No hay nadie en contra de nosotros o contra mí. ¿Para qué? Porque yo no soy el presidente. Toda mi gente está conmigo. Me aman todos. Darían la vida para protegerme. ¿Va a salir de Libia? ¿Quién dejaría su tierra natal? ¿Por qué iba yo a dejar mi patria? ¿Por qué salir de Libia? El sábado 19 de marzo, en horas de la noche, tropas de Estados Unidos, Francia y Reino Unido iniciaron el bombardeo, primero en Bengasi y luego en Trípoli, la capital de Libia. El operativo emprendido por las fuerzas imperialistas se justificó bajo el pretexto de preservar la vida del pueblo libio ante los ataques del gobierno. En las primeras horas, la intervención llamada Odisea al amanecer provocó la muerte de al menos 90 civiles, mientras que otros 200 resultaron heridos. El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, almirante Mike Mullen, reconoció que el ataque podía concluir sin que el líder libio, Muammar al-Gaddafi, abandonase el poder. Gaddafi retó a las fuerzas colonialistas con una respuesta militar. Aseguró que el Mediterráneo y África del Norte se habían convertido en una zona de guerra e hizo un llamado a las naciones árabes, a los pueblos de América Latina, Asia y África para apoyar al pueblo libio.